se unen a nosotros y que comparten cada miércoles estos interesantes estudios bíblicos basados en una carta sumamente práctica del Nuevo Testamento, y es la carta de Santiago. Vamos a leer la porción que nos toca para esta oportunidad. Ya tienen el tema en pantalla. Abraham y Rahab, dos ejemplos elocuentes. Dice así la palabra de Dios. Vamos a presentarle la lectura bíblica para que me sigan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Versículo 25. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Alguien escribió en cierta ocasión que lo más difícil del cristianismo es practicarlo. O sea, lo más difícil del cristianismo no es profesarlo, sino practicarlo. Ahora, el peligro de ser solamente oidores y no hacedores de la palabra es muy viejo, mis hermanos, muy viejo. Por ejemplo, en los días del profeta Ezequiel, los judíos fueron culpables de cometer ese pecado. Dice la Biblia que ellos aparentemente tenían deseo de escuchar al profeta Ezequiel, porque Ezequiel era para ellos como un dulce cantor de amores. De hecho, dice en Ezequiel que él era hermoso de voz y que cantaba bien. Así sonaba a los oídos de estas personas las palabras del profeta. Sin embargo, en el fondo no había un interés genuino por poner en práctica lo que el profeta les estaba diciendo. Y el mismo Dios testificó de esto, diciéndole: mira, Ezequiel, los hijos de tu pueblo se mofan entre las paredes y ellos aparentemente quieren oír tus palabras y la van a oír, pero no harán absolutamente nada con tus palabras. En los días de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo denunció ese mal y advirtió el peligro del que estamos hablando. En Lucas 6:46 dice Cristo: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? O sea, ¿qué beneficio hay? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no van a hacer lo que yo digo? Y a lo largo de la historia, mis hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia, nosotros vemos que los siervos de Dios han tenido que enfrentar este problema. El abismo existente entre lo que decimos ser y creer y lo que verdaderamente somos y hacemos. Ese abismo con el cual a lo largo de la historia de la iglesia los siervos de Dios han arengado al pueblo de Dios y han luchado con esto, no es más que decir lo que somos, o más bien decir que somos una cosa y decir que creemos una cosa, a diferencia de lo que verdaderamente somos y hacemos. Hay un gran abismo entre una cosa y la otra. El caso es que Santiago también, aún en su época, confrontó a estos hermanos a quienes escribió y les dijo: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esa es la problemática que Santiago ha venido planteándonos
el problema de una fe inoperante, como vimos la semana pasada, el problema de una fe infructífera, una fe que no está acompañada de los frutos correspondientes. Hermanos, ese es un problema real y serio. La fe en sí misma, hemos aprendido, no se puede ver, pero se pueden ver sus resultados. La fe y las obras son inseparables, dice Santiago, van juntas. O sea, son como las alas de un ave. Si le cortas un ala, no podrá volar. Será imposible. Y en el estudio de hoy, Santiago nos va a seguir mostrando dos ejemplos más para enseñarnos que una fe muerta es inconsecuente con la enseñanza de la Escritura. Y estos dos ejemplos vienen del Antiguo Testamento. Se trata de Abraham, un judío, y Rahab, una gentil. Ahora bien, hermanos, antes de pasar a ver estos dos ejemplos, ejemplos elocuentes, tal y como le hemos titulado al estudio, Abraham y Rahab, dos ejemplos elocuentes. Antes de pasar a ver estos dos ejemplos, me gustaría que nos detengamos por un momento a examinar la pregunta del versículo 20. Esa pregunta del versículo 20 es escrutadora. Con esta pregunta, Santiago confronta de una manera contundente el problema de una fe inoperante. ¿Cómo dice la pregunta? Noten la pregunta. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Y la versión de las Américas nos dice, vamos a ver qué nos dice la versión de las Américas, pero, perdón, que se me fue aquí la mano, vamos atrás. Ok, dice la versión de las Américas, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Y es importante tener ambas versiones de lo que dice el pasaje. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? He ahí la pregunta escrutadora y confrontadora que hace Santiago. Recuerden que Santiago ha venido desarrollando la problemática de muchos que decían tener fe o cierto tipo de fe o cierta clase de fe, pero sin las obras que corroboran esa fe. Esa es una fe que no es fe, pero es fe. Pero que en la práctica, al no ser corroborada con las obras, se convierte en una fe espuria, falsa. Y entre el grupo a quienes Santiago se escribió, había muchos que decían ser creyentes, que decían tener fe, eran locuaces para hablar de las cosas del Señor, pero su vida práctica dejaba mucho que desear. Ellos hablaban una cosa, pero vivían otra muy diferente. Y Santiago les hace ver a ellos que la vida cristiana es algo más que una mera profesión de fe. El cristianismo bíblico lleva al que ha sido salvo a actuar y a obrar. Y la Biblia nos enseña que la fe de un verdadero creyente es una fe que va acompañada de buenas obras. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que aquel que verdaderamente ha creído en Dios es un hacedor de la palabra, no es un mero teórico, es un hacedor de la palabra. Tiene una fe viva, tiene una fe que se deja sentir por medio de una vida fructífera en cuanto a carácter y buenas obras. El carácter es lo que revela lo que nosotros realmente somos. Y en el versículo 20 él muestra claramente que ese es el problema que él ha estado confrontando de manera directa y contundente. Lo que está en juego, hermanos, aquí es demasiado serio como para tratarlo de otra manera. No se puede. Por eso él es tan directo cuando hace la pregunta. Mas quiere saber, hombre vano,
¿Tú quieres saberlo? Que la fe sin obras es muerta. ¿Cuál es el propósito de Santiago? Yo no creo que el propósito de Santiago, hermano, a lo largo de estos estudios, sea simplemente transmitir información. No, no, no. A Santiago no le interesa llenarnos el cerebro de información, sino que la forma en que lo hace, yo noto que está calculada a producir cierto efecto en sus oyentes. Ese es el propósito primario de Santiago. No simplemente, hermanos, transmitir información, sino que la forma en que lo hace está calculada a producir cierto efecto en sus lectores. Y cuando uno oye esta pregunta más, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Cuando uno oye eso, lo que uno puede percibir de Santiago es que él está apelando directamente a la conciencia, va directamente al corazón. O sea, él plantea una pregunta, pero quiere que nosotros pensemos. El propósito de su pregunta es ponernos a pensar. ¿Quieres saber? Tú quieres saber. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Otra vez la versión de las Américas. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Saben que el capítulo 2, recuerden, nos mostró cómo Santiago utiliza las preguntas con el propósito de hacernos pensar. Las preguntas de Dios tienen como objetivo ponernos a pensar. Y lo vimos en estudios anteriores, en el caso de Santiago, que son preguntas que nos mueven a la reflexión. Por ejemplo, vamos a ver alguna de ellas. Aquí en pantalla se lo muestro. Para refrescar un poquito la memoria con las preguntas escrutadoras de Santiago. En el versículo 4 de este mismo capítulo 2, él había preguntado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 7, ¿no blasfeman ellos, o sea, los ricos opresores, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, a aquellos a quienes ustedes le muestran favoritismo en detrimento de aquel que no tiene ni en qué caerse muerto? Versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Pregunta. ¿Podrá la fe salvarle? Son preguntas. Y versículos 15 al 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Pregunta, ¿de qué aprovecha? ¿Cuál es el propósito, mis hermanos, de estas preguntas? Santiago está poniendo a estos hermanos a pensar y le da pregunta tras pregunta. ¿Para qué? Para lograr su propósito. Y resulta que aquí lo encontramos otra vez lanzando otra pregunta para que reflexionemos. ¿Y qué dice la pregunta? ¿Tú quieres saber, hombre vano? ¿Más quieres saber, hombre vano? Etcétera, etcétera. Es como si estuviera diciendo, ¿tienes tú un interés genuino en saber la verdad? Porque cuidado si lo único que quieres es justificar tu propia inactividad y tu carencia de frutos en el cristianismo que profesas. ¿Tú quieres saberlo? ¿Quieres saber la verdad acerca de ti? Es bueno hacernos la pregunta. Queremos saber cuál es el verdadero estado de nuestro corazón delante de Dios. ¿O vivimos a la defensiva? ¿Quieres saber? ¿O prefieres ignorarlo? Hay personas que no van al médico. No vaya a ser que me encuentren algo raro, dicen ellos. Sin embargo, hermanos, eso es lo que a veces salva vidas. Como escuché a alguien decir de una hermana que llevó a su mamá a una visita rutinaria al médico
Y no solo la dejaron interna a esa señora, hubo que operarla de emergencia. Oigan esto. O sea, ella no sabía que su vida estaba en serio peligro. Ignorar que eso estaba pasando no lo hubiese hecho ningún bien. Fue la información correcta y a tiempo de su verdadera condición de salud lo que la salvó a esa señora. Hermano, lo mismo ocurre con el alma, con los asuntos eternos, con el cuidado de nuestras almas. ¿De qué nos sirve postergar el autoexamen? ¿Qué bien nos hace a nosotros seguirle el juego a la vida y no tener tiempo para las cosas realmente importantes? ¿De qué nos sirve, amados hermanos? Y Santiago pregunta, ¿quieres saber? ¿Estamos dispuestos a examinarnos? ¿Quieres saberlo realmente? Así que no quería pasar por alto esta pregunta, hermano, que me puso mucho a pensar sin traer esta nota. Santiago quiere ponernos a pensar. Repito, las preguntas de Dios tienen como finalidad ponernos a pensar. Es como Dios le preguntaba a Adán cuando él pecó y se escondió. Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Yo le pregunto a ustedes ahora, ¿acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Por supuesto que sí, pero Dios quería poner a Adán a pensar en eso que él había hecho. Adán, ¿dónde estás tú? Dios lo estaba viendo, pero quería que Adán pensara. Yo quiero también llamar la atención aquí en Santiago, en este pasaje de hoy. Quiero llamar la atención ahora a un calificativo que él utiliza para identificar a su opositor imaginario. Déjenme presentárselo aquí en pantalla. Fíjense. Hombre vano, dice más, ¿quieres saber? Hombre vano. Hermanos, ese calificativo que Santiago utiliza para identificar a ese opositor imaginario es interesante. Esa fe estéril le hace ser un hombre vano, vacío. En el griego clásico, es interesante que en el griego clásico la palabra que usa allí es para hablar de algo a lo que le falta contenido. Es hueco, vacío, como se lo presento allí en pantalla. O sea, en lugar de ser un hombre útil, su vida no es más que un altar a la inutilidad. Qué duro suena, hermanos, pero es así. Su vida es más bien un altar a la inutilidad. O sea, no vive para la gloria de Dios realmente y por ende desperdicia su vida. Se llama a sí mismo creyente, eso nadie se lo puede discutir, pero con su conducta niega la eficacia y el poder de la fe que dice profesar. O sea, es un hombre vano. Santiago no ahorra palabras. Es un hombre vano. O sea, su fe no es mejor que la fe de los demonios, como vimos la semana pasada. No es mejor que la fe de los demonios. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, dice la versión de las Américas, que la fe sin obras es estéril? Así que hay un juego de palabras aquí entre obras y estéril o inútil. Ergón y argé son las palabras griegas. O sea, una fe que no obra, que no hace bien. Y si no obra ni hace bien, ¿qué viene siendo? Muerta. Muerta. Los muertos no obran. Tú quieres saberlo, dice Santiago. Tú quieres saber si es la realidad. Tú quieres enterarte si es el caso. Hermanos, si ese es el caso de cualquiera de nosotros, deberíamos de tener el deseo de saber la verdad y decir, Señor, yo quiero que tú me muestres la verdad.
Señor, yo quiero saber si tengo una fe vana, estéril, muerta. ¿Por qué? ¿De qué me sirve? ¿Cuál es el uso? ¿Cuál es la utilidad? Y para mostrar entonces el punto y llevarnos a examinarnos, Santiago recurre a dos ejemplos. El primero de ellos es el ejemplo de Abraham. Ahí está en pantalla, el ejemplo de Abraham. Vamos a verlo ilustrado, la enseñanza de Santiago. Su primer ejemplo tiene que ver con el de Abraham. Vamos a leer versículos 21 al 24 de esta porción. Dice así Santiago. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vamos a llegar ahí más adelante. Versículo 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y eso lo explicamos ampliamente la semana pasada. Fíjense, versículo 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Recuerden, hermanos, que Santiago apela al Antiguo Testamento escribiendo a judíos para quienes esto era muy importante. Y al citar el Antiguo Testamento, resulta que Santiago recurre específicamente a Abraham, con quien ellos se identificaban tanto. O sea, hablar de Abraham a los judíos era hablar del padre de la fe, un ícono. O sea, Abraham, el padre de la fe. Ellos se sentían fácilmente identificados con ese personaje de Abraham. Y resulta que Santiago les trae como ejemplo precisamente al que ellos apreciaban tanto. El versículo 21 hace referencia a Génesis 22, mientras que el versículo 23 hace referencia a Génesis 15:6. Déjenme mostrarle aquí en pantalla para que lo tengan de forma gráfica. Versículo 21 de Santiago hace referencia, y lo veremos en breve, a Génesis 22, y el versículo 23, lo que Santiago dice ahí, hace referencia a Génesis capítulo 15, versículo 6, donde dice que creyó pues Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y eso lo veremos con más detalles en el interín de este estudio. Hermanos, ¿por qué hizo Abraham lo que narra el versículo 21 cuando dice que ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Por qué? Bueno, lo hizo por lo que dice el versículo 23. Él le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios. Ahora, ¿a qué evento relaciona Santiago la justificación de Abraham? ¿A qué evento? Bueno, Santiago relaciona la justificación de Abraham al evento del sacrificio de Isaac en Génesis capítulo 22. Y me gustaría que vayamos allá y le presentemos lo que dice el versículo 2 al 5. Dice, y dijo, o sea, Dios probó a Abraham. Así comienza el texto. Jehová probó a Abraham y le dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana. Interesante este detalle. Abraham se levantó muy de mañana. Dios está probando la fe de este hombre y este hombre, Abraham, demostró que su fe era genuina. ¿Cuándo? Cuando él estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le estaba pidiendo, cuando él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Hermanos, la obediencia de Abraham aquí estaba demostrando que su fe no era algo teórico, sino una entrega de todo corazón. No era mera teoría. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo y subraya el pasaje a su único Isaac. Una pregunta, hermano, ¿hay algo muy querido que Dios te haya pedido sacrificar?
Piensa en eso. ¿Qué cosa que tú aprecias? No un hijo necesariamente, pero ¿hay algo muy querido, muy estimado para ti que Dios te haya pedido sacrificar? Era el hijo de la promesa, Isaac, después que no podía tener hijos, ni él ni Sara, en el caso de Abraham, llega Isaac. Ustedes conocen la historia. Toda su esperanza estaba basada en ese hijo de la promesa, y es precisamente a ese único hijo a quien Dios le pide a Abraham que sacrifique. Es precisamente a Isaac, a quien amaba Abraham, a quien pide el Señor. Pero ningún argumento disuasivo, hermanos, hace que Abraham no haga lo que Dios le está pidiendo. O sea, nada, no hubo ningún argumento que haya disuadido a Abraham de hacer lo que Dios le había dicho. Y lo que vemos en el relato bíblico es Abraham obedeciendo y siguiendo al pie de la letra todo lo que Dios le estaba diciendo. Dice en Génesis 22:5, el versículo 2 específicamente, que se levantó muy de mañana. Abraham se levantó muy de mañana. Imaginen la escena. Déjenme presentarle aquí otro texto. Perdón, en el versículo 3 es donde dice que Abraham se levantó muy de mañana. Rectificamos. Miren lo que dice los versículos 6 al 10 de Génesis 22, para darle seguimiento. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Capten la escena. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña. Pero papi, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hermanos, la verdad es que leer historias como estas conmueven a uno. Abraham tenía la confianza de que iban a regresar juntos. El texto dice que salió camino de 3 días, y es bueno hacer un ejercicio de imaginación, porque uno puede pensar: wow, pero qué viaje más terrible. ¿Ustedes se imaginan cómo serían esos 3 días caminando? ¿Qué estaría pasando por la mente de este hombre? ¿Qué estaría pasando por su mente? Dice la Biblia que al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Es interesante notar, hermanos, que cuando uno se imagina esa subida al monte Moría, la construcción del altar, este padre atando a su hijo al mismo, ¿no? A su mismo hijo. La emoción del momento. ¿Hubo lágrimas en medio del evento? Me pregunto yo. La mano debió temblarle cuando tenía ese cuchillo agarrado. Y sentir un nudo en el estómago, me imagino yo, Abraham. ¿Sufriría Isaac el momento? El caso es que Abraham iba a hacer lo que Dios le estaba pidiendo en ese momento. Solo la voz de Dios lo detuvo. Miren lo que dice el versículo 12. Voy a hacer el cambio aquí de pantalla. Y dijo, Jehová dijo:
no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, tu único, el único hijo. Fíjense esto, Dios le habla a través de ese ángel que detiene la mano de Abraham para que no degolle a su hijo. Y había ese carnero trabado en el zarzar y sacrifica al carnero en lugar de su hijo. Y Dios le expresa a Abraham a través de este personaje celestial y le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada ya, porque ya conozco que temes a Dios. Señores, Abraham tuvo mucho tiempo para pensar, mucho tiempo. Argumentos, miles de argumentos por los cuales no hacer lo que Dios le había pedido. Pero nada de eso lo detuvo, nada. Solo la voz del Omnipotente lo paró. Oh hermanos, que nuestra obediencia fuera, aunque sea un poco así, la historia sería otra. Quiero llamar la atención al versículo 21 de Santiago. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Saben una cosa, hermanos? Santiago, en ese versículo que les estoy mostrando, parece sugerir como si el sacrificio se hubiera realizado. Ciertamente esa era la intención de Abraham, lo sabemos. Y el sacrificio ya se había llevado a cabo en su corazón. En su corazón se había llevado a cabo ese sacrificio y había satisfecho plenamente los requisitos de Dios. Abraham dio una demostración práctica de su fe, mis hermanos. Ese es el punto. No llegó a sacrificarlo, pero Dios lo vio como si ya lo hubiera hecho. ¿Captan la idea? O sea, Dios vio la disposición de este hombre y es como si lo hubiera hecho. En su corazón lo hizo para Dios y Dios lo dio como un hecho. ¡Wow! ¡Wow, hermanos! Miren lo que dice el versículo 12 de Génesis. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, tu único. Hermanos, Dios con estas palabras está probando la fe y el temor que había en Abraham. Ese es el punto. Miren de hecho lo que dice, déjenme mostrarle en pantalla, lo que dice los versículos 16 al 18 del mismo libro de Génesis. ¿Qué dice ahí? Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, lo subraya, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, de sus enemigos. Versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hermanos, Dios vio la obediencia de este hombre y lo que argumenta Santiago es que ese evento de Génesis 22 fue el resultado, la consecuencia de la fe verdadera y viva que él había experimentado en Génesis capítulo 15, versículo 6. Ahora bien, nos preguntamos, ¿y por qué Abraham hizo lo que hizo? ¿Por qué? ¿Por qué Abraham hizo lo que hizo? Aquí viene la explicación. Cambio de pantalla. Por la fe. Por la fe. Hebreos 11, 17 al 19 da la explicación. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, verso 18, habiéndosele dicho, en Isaac
te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué les parece? Wow, hermano, eso es fe. Por la fe, Abraham, por la fe, Abraham, cuando fue probado, hizo lo que hizo. Me llama la atención porque el autor de Hebreos aquí me está explicando que Abraham hizo lo que hizo porque él sabía, eso es fe, él sabía que Dios no iba a faltar a su palabra. Dios me prometió descendencia a mí, dice Abraham, por medio de este hijo, por medio de Isaac. Y si Dios me manda que lo mate, es porque él lo va a levantar de los muertos. Eso creyó Abraham. Eso creyó Abraham. Hermano, eso que ocurrió en Génesis 22 ocurrió por la fe. Abraham creyó a Dios. Abraham depositó su confianza en él, en Dios. Por lo tanto, él esperaba de todo corazón el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel y digno de confianza. Nuestro Dios, hermanos, es fiel y digno de confianza. Cambio de pantalla para mostrarle algo. Santiago 2:22 y vuelve con la pregunta, Santiago, con las preguntas. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó ¿por qué? Por las obras. ¿Por qué hizo lo que hizo? Por la fe. Noten, hermanos, que no fueron meras obras aparte de la fe, ojo, ni una fe sola y sin obras, tampoco. La fe actuó juntamente con sus obras, no una cosa o la otra, sino una cosa y la otra. Las dos cosas, fe y obras, van juntas. Ambas actúan juntas, mis hermanos, fe y obras. Abraham no se salvó por una fe que funciona aparte de las obras, no. De hecho, si no produce obras es porque no funciona. Ahora, la fe que salva sí funciona. ¿Cómo? Mostrándose por medio de las obras, tan sencillo como eso. Aquí habla de la fe que se perfeccionó por las obras. Déjenme presentarlo aquí en pantalla. Fíjense, la fe se perfeccionó. ¿Por qué? Por las obras. O sea, la fe se publicó por las obras. La fe no se ve, pero se pueden ver sus resultados. Las obras que produce esa fe. Esos son los resultados a través de los cuales la fe se puede percibir. La primera produce lo segundo y lo segundo es evidencia de lo primero. ¿Me entendió? O sea, la fe se publicó por las obras. Y aunque la fe no se ve, sí se pueden ver sus resultados. Las obras que produce esa fe. Así que la primera produce lo segundo y lo segundo es evidencia de lo primero. La fe de Abraham, en otras palabras, halló su expresión cuando hizo lo que Dios le pidió que hiciera. O sea, lo que Santiago está mostrando es que la fe de Abraham iba más allá, hermanos, de un mero asentimiento intelectual. Vamos a cambiar de pantalla para mostrarle el versículo 23 de lo que sigue diciendo Santiago. Y como consecuencia de todo esto, se cumplió la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Miren, hermano, Santiago, ¿qué es lo que Santiago está haciendo aquí? Santiago está construyendo, vamos a decirlo de esa manera, Santiago construye la base fundamental de cómo se evidencia que una fe verdadera está viva. Es por las obras. ¿Por qué? Por las obras. Porque cualquiera puede decir yo creo,
Pero hasta los demonios creen y tiemblan, hermanos. Es fácil decirlo. Pero los demonios lo pueden confesar, lo pueden decir. De manera que eso que ocurrió en Génesis 15:6 fue verdad. Fue una fe real. Y 3 décadas después, oiga bien, 3 décadas después, este hombre sigue mostrando que había confiado en Jehová. 30 años después estuvo dispuesto a levantar su mano y clavar el cuchillo sobre su hijo. ¿Por qué? Porque Jehová lo había dicho. Y dice el texto, y fue llamado amigo de Dios. Wow. Amigo de Dios. ¿Quién le llamó así? Bueno, uno de los personajes que le llamó así a Abraham fue el rey Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 5 al 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Esto es en el contexto de una dificultad invasora que estaba enfrentando el rey Josafat. Y el rey Josafat dice, Señor, apelando a esas promesas de Dios, Señor, óyeme, tú echaste a los moradores de esta tierra de delante de tu pueblo Israel y tú la diste a la descendencia de Abraham, y dice, Abraham, tu amigo, para siempre. Pero ¿saben lo grande de todo esto? Lo grande de todo esto es que cuando hacemos la pregunta, ¿y por quién fue llamado Abraham amigo de Dios? Por Josafat, está bien. Pero Dios mismo lo llamó así. ¿Dónde? ¿Dónde, Pastor Monegro? Bueno, en Isaías 41:8 te lo estoy presentando en pantalla. Dios mismo lo llamó así, y eso sí que es una gran cosa, hermanos. Fíjense lo que dice ahí en pantalla, Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Eso es Jehová hablando. Siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Descendencia de Abraham, mi amigo. Eso es Dios que lo está diciendo. Algo parecido se dice también en Éxodo 33:11, pero ya en este caso de Moisés. De Moisés también se dice algo parecido. Dice, acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Pero fíjense, dice que acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Había una amistad. Pero también debo mencionar aquí otro texto que se encuentra en Juan 15:13 al 15, donde Jesús también a sus discípulos les llama a sus amigos. ¿Qué dice el texto? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Verso 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí del Padre os la he dado a conocer. Hermanos, increíble. Abraham, amigo de Dios. Moisés, amigo de Dios. Los discípulos del Señor, amigos de Dios. Y fue llamado amigo de Dios. Hermanos, es sorprendente que Dios se llame amigo de nosotros. ¿No les sorprende eso a ustedes? Eso es extraordinario, sencillamente extraordinario. Es posible para débiles mortales, wow, es posible para débiles mortales ser amigos de Dios. Abraham lo fue, Moisés lo fue. Eso es algo sencillamente, hermanos, extraordinario. Es una amistad que podemos cultivar, pero que igualmente podemos descuidar. Y si Dios te ofrece su amistad, ¿qué provoca esa realidad en ti? Hermanos, esto tiene implicaciones. Si Dios te ofrece su amistad, eso tiene implicaciones para ti. Hay un himno que dice, cerca de ti, Señor, quiero morar.
es que nuestra experiencia cristiana debe incluir la búsqueda continua de tener cercanía con Dios. Ahora, ojo con esto que voy a decir. Santiago nos va a mostrar más adelante que hay otra amistad que atenta contra nuestra amistad con Dios. ¿Sí? Claro. ¿Dónde? Santiago 4:4. Cuando lleguemos ahí hablaremos de eso, pero simplemente leeré el pasaje. ¿Cuál es la amistad que atenta y de la que Santiago nos va a advertir más adelante que atenta contra esa amistad con Dios? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Habrá otra amistad que va a querer interponerse en nuestra amistad con Dios y tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Créanme, hermanos, créanme, de Abraham haber cultivado un espíritu mundano, jamás hubiese obedecido como lo hizo, jamás. De Abraham haber cultivado un espíritu mundano, porque la mundanalidad hubiese matado ese espíritu de obediencia, hermanos. La mundanalidad se iba a encargar de matar ese espíritu de obediencia en Abraham. Escudriñemos, hermanos, revisemos si en nuestra desobediencia no podemos rastrear un amor al mundo en el fondo. Cuidado, hermanos. Santiago concluye en el versículo 24 acerca de Abraham, ya lo explicamos, así es que no me voy a detener ahí, no solamente por la fe sola, porque sola la fe no va para ningún lado. Vosotros veis pues, versículo 24, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y como ya explicamos con detalles este versículo en el estudio introductorio a esta sección en el cual enseñaba yo que no existe contradicción alguna entre Pablo y Santiago, por lo cual no voy a detenerme mucho en esto, pero ya voy a terminar aquí con el segundo ejemplo. Vamos al segundo ejemplo mucho más brevemente. El ejemplo de Rahab. Versículo 25 de Santiago 2 dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Bueno, si Abraham es mencionado en Hebreos 11, Rahab también. Si Abraham forma parte de la genealogía del Señor Jesucristo, Rahab también. Hermanos, dos personas con grandes diferencias, pero con similitudes muy importantes. Y a estos dos personajes, Santiago los escoge para confrontar a sus lectores. Voy a hacer un cambio aquí para que vean algo. Confronta a sus lectores, Santiago, perdón, estoy aquí en la parte de donde se hace referencia a la historia de Rahab. ¿Dónde encontramos la historia de Rahab? En Josué capítulo 2. Ahí está la historia de Rahab. Era una habitante de Jericó, Rahab, que se había convencido de que las historias de los hechos poderosos de Jehová a favor de Israel eran evidencia, como ella misma lo dijo, de que eran evidencia esos hechos portentosos de Jehová. Bueno, el versículo 11 de Josué capítulo 2 dice, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, como una mujer pagana en medio de una ciudad pagana, de una dudosa reputación, oye acerca del Dios del pueblo de Israel. ¿Cómo, hermanos? Una convicción tal que cuando los espías de Israel llegaron a Jericó, ¿sabe lo que pasó? Rahab los escondió a riesgo de su propia vida y la de los suyos, también de su familia, que estaba en juego. Y no solo eso, sino que los ayudó a escapar. Está claro que Rahab ya había creído antes de los espías llegar. Porque ella hizo lo que hizo porque había creído, hermanos. Otra vez,
Una vez más vemos la fe en acción aquí. Había en esta mujer una fe viva, una fe activa, una fe que produjo resultados. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 31. Ahí, por la fe, Raab, la ramera, no pereció juntamente con los descendientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe. Hermanos, ciertamente este versículo es un despliegue más de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque esta mujer es identificada por el Espíritu de Dios como una ramera. Raab, la ramera. Wow, aún después de haber sido salvada por la fe y de ser conocida por lo que hizo a favor del pueblo de Dios, siguió siendo conocida por lo que fue, ramera. Nadie quisiera seguir siendo marcado, ¿verdad? Por el pasado de esa manera. Bueno, por un lado eso nos trae una enseñanza, hermanos. Eso nos enseña que las cosas que hacemos pueden tener consecuencias permanentes en nosotros y en otros también. No solamente en nosotros, sino también en otros. Hay cosas que nos marcan. Hay personas que han perdido miembros de su cuerpo por causa de su pecado y quedan con ese recuerdo por toda su vida, por toda la vida. Pero por el otro lado, hermanos, cuán grande es la misericordia de Dios. Esa misericordia alcanza aún para el peor de los pecadores. No importa si es una ramera, si es un publicano, si es un ladrón. No importa, hermano. El peor de los pecadores puede ser alcanzado por la gracia de Dios. Dios le dio incluso el privilegio a esa mujer ramera de formar parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo, tremendo. Voy a concluir. Conclusión, Santiago. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago resume, ya para rematar, él resume el argumento con el punto central de lo que ha estado diciendo. ¿Qué ha estado diciendo él? La fe sin obras está muerta. Así como sin el espíritu el cuerpo sencillamente deja de ser, no tiene sentido. Bueno, hermanos, asimismo la fe que no está acompañada de obras no es la fe viva del cielo que nos salva. No lo es. Es una mera profesión de fe y nada más. Entonces, ese tipo de fe no será de utilidad absolutamente a nadie. Hermanos, véanlo en pantalla. La fe y las obras son inseparables. La fe y las obras son inseparables. Lo que Dios juntó, el hombre no lo puede separar. Eso es imposible. Eso es imposible. Los ejemplos seleccionados por Santiago nos abarcan a todos, hermanos. ¿Se dieron cuenta? Nos da el ejemplo de un hombre y el de una mujer, el de un judío y el de una gentil, el de alguien muy conocido y el de una desconocida mujer de Jericó. Nos da el ejemplo de un patriarca temeroso de Dios, pero también el ejemplo de una mujer de mala reputación. Hermanos, eso nos enseña que no hay excepciones. No hay excepciones. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tiene una fe viva. Si creyó realmente en el Señor Jesucristo. Una fe que actúa y que se comporta de manera correspondiente. Hermanos, esto es para ti y para mí. Pregunta para concluir. Que cada uno se examine a la luz de esa pregunta que acabo de poner ahí en pantalla. Muestra tu vida que tu fe está viva, que es fructífera. Hermanos, Santiago está denunciando que aún dentro de las iglesias hay personas
con una fe muerta y estéril. ¿Y de qué sirve esa fe? ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Estos dos personajes que hemos estudiado hoy son mencionados en Hebreos capítulo 11. Un capítulo en el que vemos la fe en acción. En el salón de la fama de la fe, pero también de las obras. Porque muchas veces solamente decimos el salón de la fama de los héroes de la fe. Es el salón de la fama de la fe, pero también de las obras. Se presenta lo que todos esos héroes de la fe hicieron. No fueron místicos, no fueron ermitaños, fueron creyentes con una fe activa, con una fe viva. Y en ambos casos pusieron en riesgo cosas muy queridas para ellos. O sea que estamos hablando del hijo único de Abraham, de su esperanza, de la vida misma de Rahab, de su familia. Wow, Santiago no está poniendo como ejemplo de fruto sencillamente que eran personas que iban a la iglesia cada domingo y hasta a los cultos de oración, quizá los días miércoles, como si eso fuera una marca vindicadora de nuestro verdadero carácter. No lo es, hermanos, necesariamente, no lo es. Podemos pasar 3 años caminando con el mismo Jesucristo. Podemos pasar 3 años escuchando todos sus sermones y sus enseñanzas como Judas, y eso no necesariamente habla de salvación. Escúchame bien. Podemos pasar 3 años andando con el mismo Jesucristo y tener el mismo carácter de Judas Iscariote. Santiago trajo a colación obras de otro tipo. Él habla de rendirnos completamente al señorío de Dios sobre nuestras vidas, hasta el punto de que nuestras ambiciones y que nuestras esperanzas puedan terminar yéndose por el drenaje, hermano, si es posible. El punto que nos vindica a la manera que Santiago habla aquí no es el de si leemos la Biblia o si nos gustan los estudios bíblicos. Ese no es el punto. Se ve, como dice John MacArthur en una cita, cuando Dios nos coloca en el vórtice de una decisión que afecta a las cosas más queridas de la vida. Ahí es donde se sabe. Estos dos ejemplos no son citados como vidas inalcanzables tampoco, o líderes de superioridad, digamos, inimitables. No, son mencionados como ejemplos. ¿Sabe para qué? Para que todo aquel que diga tener una fe viva en Cristo la demuestre. Lo que hicieron ellos, Abraham y Rahab, la ramera, es digno de ser admirado. Pero no debemos pensar que nosotros tenemos derecho a un compromiso menos demandante con el Señor que nos rescató. Eso es lo que se requiere de nosotros, que demos evidencia, mis hermanos, de tener una fe viva, que día tras día se haga sentir nuestra fe. Es mi oración que el Señor nos ayude a ser creyentes como Abraham y como Rahab, que le creyeron a Dios a costa de sacrificar hasta su propia vida o la vida de aquello que más amaban. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Adelante, Pascual Francisco, adelante, bendiciones.